Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C561. Las preocupaciones de Esengao desaparecieron naturalmente una vez que los precios de los recursos almacenados se duplicaron. 100 millones de puntos de contribución, esos son 100 millones de puntos de contribución. Los ojos de Esengao estaban inyectados en sangre y temblaba incontrolablemente. El continuo aumento de los precios fue un estímulo mental que le hizo sentir como si estuviera volando, casi alcanzando el reino celestial. Esengao juró que nunca había estado tan entusiasmado en su vida. Cuando el enviado secreto me entregó la lista de recursos, mencionó casualmente que, dado que estoy a cargo de esta recaudación de fondos, mi participación en las ganancias aumentaría del 1 al 10%, a diferencia de las 3 veces anteriores. En tan solo un día, gané más puntos de contribución de los que jamás podría ganar en mi vida. Su sangre corrió hacia su cabeza y Esengao sintió que su cuerpo casi se desbordaba. El coraje surgió dentro de él. Incluso las estrictas leyes de la Alianza Inmortal que habitualmente veneraba parecían menos intimidantes. Levántalo. Que el precio se dispare. Seguramente no soy el único que hace esto. La ley no nos hará responsables a todos. Además, si los cielos caen, el enviado secreto recibirá el golpe. Solo sigo órdenes. No hay manera de que me culpen. Esengao murmuró para sí mismo, convenciéndose rápidamente y borrando cualquier miedo restante. Lo único que sentía era éxtasis por las inmensas ganancias. A lo largo de la alianza de los 10.000 inmortales, hubo bastantes cultivadores como Esengao, celebrando de buen humor. En un lugar desconocido. Una gran cosecha, una ganancia inesperada absoluta. Esta ganancia cubre directamente todas nuestras pérdidas pasadas, con sobras adicionales. ¿Ves? Te lo dije, ese tipo de fan tiene una verdadera habilidad, y esta vez apostamos por el caballo correcto. Siguiendo su ejemplo, estamos comiendo bien. Jaja, compañero taoísta Lu, ¿no te opusiste firmemente a este plan la última vez? No digas tonterías. Debes estar equivocado. Zhou Kebao observó a sus compañeros, expresiones de emoción, sintiéndose emocionado él mismo. Hasta la fecha ya había obtenido casi 2 millones de puntos de contribución. Aunque no conocía los beneficios exactos de los demás, a juzgar por sus reacciones, debieron ser considerables. La capacidad del IFAN para predecir acontecimientos es realmente aterradora. Prever este estallido repentino y no provocado de guerra. En cuanto a la razón detrás de la repentina declaración de guerra de la Alianza de los 10.000 Inmortales, Zhou Kebao y los demás todavía estaban preguntando. Hasta el momento no ha surgido ninguna respuesta clara. Fui demasiado cauteloso. Ojalá hubiera invertido un poco más en aquel entonces. Este pensamiento de repente apareció en la mente de Zhou Kebao. En ese momento sonó una voz. HM. ¿Dónde está su compañero taoísta Lon? La habitación quedó en silencio por un momento. Sí. Recuerdo que esta vez fue bastante decisivo, invirtiendo al menos 5 millones de puntos de contribución por adelantado para acumular recursos. Debe estar haciendo una fortuna. ¿Podría seguir recluido, sin saber que los precios se han disparado? Me pondré en contacto con él para compartirle la buena noticia. Para su sorpresa, todos sus mensajes quedaron sin respuesta, como si hubieran desaparecido en el vacío. El grupo intercambió miradas desconcertadas. Justo cuando estaban llenos de confusión, Lon Yoyo apareció ante ellos. Estaba desanimado, tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro pálido. Todos los presentes sintieron una escalofriante premonición en sus corazones. Finalmente, Zhou Kebao fue el primero en hablar. Compañero taoísta Lon, ¿qué pasó? ¿Te ves? Lon Yoyo parecía ausente, perdido en sus pensamientos. Fueron necesarias varias llamadas de Zhou Kebao antes de volver a la realidad. Mirando a la gente que lo rodeaba, los labios de Lon Yoyo temblaron y, usando todas sus fuerzas, finalmente susurró, mi hermano mayor ha caído. ¡Boom!
Todos sintieron como si sus cerebros hubieran sido golpeados con fuerza, dejándolos aturdidos. Long Hyuyuan, que acababa de ascender a la integración Dao como sabio inmortal, había caído. En un instante, la habitación cayó en un silencio absoluto. La alegría de ganar tantos puntos de contribución desapareció sin dejar rastro. Para ellos, perder un cultivador de Dao Integration era una pérdida que ninguna cantidad de puntos de contribución podría reemplazar. Aunque estaban aturdidos, también sintieron un escalofrío corriendo por sus espinas. La guerra acababa de comenzar y ya había perecido un cultivador de la integración Dao. La escala de esta guerra estaba mucho más allá de su imaginación. ¿Cuántas vidas se cobraría? Por un momento, incluso estos cultivadores con ánimo de lucro sintieron una pizca de miedo. Mientras tanto, en el salón administrativo de la ciudad de Konyun reinaba el caos. La Alianza Inmortal había emitido un aviso de preparación para la guerra, pero no pudieron comunicarse con el enviado secreto sin importar lo que intentaran. Hace un mes, Li Fan había anunciado sus planes de entrar en un profundo aislamiento. Pero ahora, ante una crisis tan crítica, había abandonado su puesto y había dejado el lío a sus subordinados. ¿No fue eso ir demasiado lejos? Los cultivadores se quejaron interiormente. Todos. Gao Yuan, mirando las variadas expresiones de sus rostros, golpeó la mesa para llamar su atención. Con el enviado secreto ausente, es hora de que demos un paso adelante, dijo solemnemente. Aunque la situación no está clara, no hay duda de que esta guerra no terminará fácilmente. Debemos prepararnos mentalmente. Especialmente porque el mar de Konyun limita con la asociación de los 5 ancianos. Debemos mantener patrullas constantes y protegernos contra los cultivadores enemigos. Gao Yuan hizo una pausa, vio la preocupación en los rostros de todos y trató de tranquilizarlos. Pero no te preocupes demasiado. Después de todo, si los cielos caen, siempre habrá alguien más alto que los sostenga. Dado que la asociación de los 5 ancianos fue derrotada completamente por nosotros la última vez, aún no se han recuperado por completo. Incluso los cultivadores del alma naciente son escasos entre ellos. No es probable que su fuerza nos obligue a arriesgar nuestras vidas. Los demás encontraron cierto consuelo en sus palabras y se relajaron un poco. Sin embargo, Gao Yuan guardó un pensamiento para sí mismo. Si llegara el punto en que los cultivadores restantes del mar de Konyun tuvieran que luchar en el frente, la brutalidad de esta guerra. Se estremeció al pensarlo. Mientras que toda la alianza de los 10.000 inmortales se vio sumida en el caos por el repentino aviso de guerra, Li Fan estaba bastante relajado. Bebió de su copa llena de vino que brillaba con una tenue luz azul, levantó el pulgar en señal de agradecimiento y elogió: «Excelente vino». Es una bebida excelente, y con su compañera taoísta Sima aquí contando historias emocionantes de hace milenios. Una vida así, ¿qué más se puede pedir? Sima Chancón, con el rostro sonrojado, respondió: «Aunque nos conocimos hace poco, me siento como si fuéramos viejos amigos». El concepto de destino es verdaderamente algo maravilloso. Ven, tomemos otra copa. Con eso, Sima Chancón inclinó la cabeza hacia atrás y bebió el vino. ¿Qué historia del reino Xuanhuang te gustaría escuchar a continuación?, preguntó con orgullo. Aunque el periodo antiguo es inédito, estoy bastante familiarizado con la historia de la Alianza de los 10.000 Inmortales desde su restablecimiento. Escuché que hace unos 500 años hubo un levantamiento en el que pequeños mundos se unieron y lanzaron un contraataque contra el mundo del cultivo. Por favor, cuéntamelo. Li Fan respondió medio aturdido por el vino. Mi simulación de longevidad C562. Contraataque contra el mundo del cultivo inmortal, Sima Chancón entrecerró los ojos ligeramente, como si recordara algo. Después de un momento, habló lentamente. Al mencionar esto ahora, la mayoría de los cultivadores se refieren a ello como una farsa. Pero en realidad, la coalición de los pequeños mundos era mucho más que un simple espectáculo trivial. De lo contrario, ¿por qué la alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos, que siempre han sido adversarias, se verían obligadas a unir fuerzas? Un leve brillo brilló en los ojos de Li Fan. Acercándose, preguntó en tono incierto: ¿Alianza? ¿Quieres decir que se unieron solo para lidiar con la coalición de los mundos pequeños? Sima, podría ser que estés equivocada,
¿No se dijo que la gente de estos pequeños mundos son meros mortales exiliados? ¿Por qué nosotros, los cultivadores, lucharíamos tanto contra este grupo de hormigas? Además, tenemos al soberano celestial inmortal de la longevidad supervisando todo. ¿Realmente podrían habernos derrotado? Sima Chang'ón no se dejó intimidar por la incredulidad de Li Fan. En cambio, sonrió levemente y movió el dedo, enviando una gota de sangre entre ellos. La gota de sangre flotaba en el aire, pulsando como si estuviera viva, y luego se extendía hacia afuera para formar un lienzo de sangre brumosa. En este lienzo de sangre aparecieron escena tras escena de emocionantes batallas. Un lado de la batalla parecían ser los cultivadores del reino Xuanhuang. Pero el otro lado, capaz de volar y realizar otras hazañas sobrenaturales, claramente tampoco era mortal. Sus técnicas de lucha variaban, pero podían enfrentarse a los cultivadores. Algunos dependían exclusivamente de la fuerza física, soportando ataques de espadas voladoras y hechizos con sus cuerpos. Se acercaban rápidamente, destrozando a los cultivadores con sus propias manos. Otros permanecieron a lo lejos, manipulando energía extraña desde lejos, derribando desde el cielo y apuntando a los cultivadores con precisión milimétrica. Lo más inquietante es que algunos ni siquiera eran humanoides y aparecían como pieles transparentes, blancas y parecidas a las humanas. Se dejaron llevar por el campo de batalla y cada vez que se encontraban con un cultivador gravemente herido, se apegaban a ellos. Para asombro de todos, aquellos que habían estado cerca de la muerte volverían a la vida tan pronto como estas pieles blancas se adhirieran a ellos. Incluso aquellas extremidades faltantes experimentarían regeneración y recuperarían su fuerza de combate una vez poseídas. Li Fan miró fijamente las escenas en constante cambio en la pantalla de sangre y su expresión se hizo más grave. ¿Dónde están nuestros cultivadores de mayor rango del reino Xuanhuang? Los expertos en la etapa inmortal de integración y longevidad de Dao simplemente se sentaron y observaron cómo se desarrollaba esta matanza. Li Fan preguntó, con la voz teñida de frustración. Sima Chang'ón meneó ligeramente la cabeza. De ningún modo. Naturalmente, tenían sus propios adversarios. Aunque nuestros antepasados no pudieron presenciar de primera mano las batallas de los cultivadores más fuertes debido a su limitado nivel de cultivo, se dice que nosotros en el reino Xuanhuang también sufrimos pérdidas devastadoras. Con un suspiro, Sima Chang'ón continuó, durante casi 500 años, ninguna de las partes ha estado dispuesta a reavivar el conflicto. Ambos decidieron centrarse en la recuperación. Li Fan quedó asombrado. ¿Eran realmente tan fuertes? ¿Estas personas eran realmente del mundo pequeño? Sí y no. Sima Chang'ón convocó a una bestia espiritual parecida a un pez, sirvió otra bebida para los dos y continuó. No eran más que peones bajo el control de otra persona. El verdadero cerebro detrás de ellos se encuentra en otra parte. Li Fan se animó, intrigado. ¿Qué quieres decir con eso? Parece que sus orígenes se remontan a la época inmediatamente posterior a la antigua calamidad. Los detalles son escasos, incluso en los registros de nuestros antepasados. Sin embargo, a partir de relatos dispersos de posguerra, sabemos que parecían ser un grupo de aquellos que se habían ido y habían regresado. Sima Chang'ón parecía desconcertado mientras hablaba lentamente. Los cultivadores de la integración Dao de nuestro reino Xuanhuang no solo se referían a ellos como traidores, sino que incluso los cultivadores que no conocían sus identidades sentían un odio profundo al verlos. Durante las batallas, rayos incluso descendían del cielo y golpeaban directamente a estas personas. Es como si todo el reino Xuanhuang los despreciara. Se fueron y regresaron, traidores, Li Fan murmuró, hundiéndose en la contemplación. Las descripciones de Sima Chang'ón, combinadas con sus experiencias previas en la ilusión de la hermana mayor Sao, despertaron algunas conjeturas dentro de él. En el pasado, cuando descendieron diversas calamidades como la incompatibilidad de los diferentes métodos de cultivo y el miasma inmortal mortal, las 10 grandes sectas inicialmente planearon unirse y enfrentar estas crisis juntas. Pero como la situación se deterioró demasiado rápido, cada secta tuvo que valerse por sí misma, y mucho menos ayudarse mutuamente. Cuando se avecinaba un desastre, cada secta tomaba su propia decisión. Algunos desaparecieron por completo en los anales de la historia debido a conflictos internos. Otros se aislaron, se escondieron del mundo y se aferraron a la vida. Pero algunos,
como la montaña bestia demonio Nanmin y la secta espada celestial, decidieron huir del reino Xuanhuang por completo. Como dijo una vez el emperador Uno, dentro de cualquier grupo, los individuos tomarán sus propias decisiones. Sin un líder absoluto, es imposible actuar con una voluntad unificada. Cada cultivador eligió de manera diferente, lo cual es natural. Cuando se fueron, es posible que se hayan llevado algo consigo. Quizás es por eso que incluso el propio reino Xuanhuang les guarda rencor. No se sabe con certeza por qué regresaron, pero para que regresen ilesos a pesar de la inmensa atracción de las ruinas inmortales, deben ser extremadamente poderosos. La mente de Li Fan se tranquilizó gradualmente a medida que recurría a Sima Changon con una admiración aún mayor. Como se esperaba del historiador del reino Xuanhuang. Durante el último milenio, innumerables historias olvidadas o ocultas se remontan a Sima Changon. Desde que Li Fan regresó de la prefectura de Tianling, había venido a la residencia submarina de cristal de Sima Changon para evitar el impacto de la guerra. Gracias a sus interacciones previas con la proyección de Sima, junto con su amplio conocimiento de hechos oscuros, rápidamente se ganó el favor de Sima. Los dos disfrutaban de banquetes diarios, discutían libremente la historia del reino Xuanhuang y disfrutaban muchísimo de la compañía del otro. Para evitar disturbios externos y recopilar más información, Li Fan incluso se ofreció como voluntario para ayudar a establecer formaciones sigilosas y protectoras para la morada de cristal de Sima Changon. Impresionada por el entusiasmo de Li Fan, Sima sintió que había encontrado un espíritu afín y su vínculo se profundizó. La paz es temporal, mientras que la guerra es el tema eterno de la historia. Después de un largo silencio, Sima Changon suspiró, dejó su copa levantada y su entusiasmo disminuyó. ¿Por qué dices eso? Li Fan se quedó atrás y de repente se dio cuenta. ¿Ha comenzado la guerra entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos? Sima Changon asintió pesadamente. ¿Quién sabe cuántos cultivadores perecerán en el campo de batalla? Este es el camino de los cielos. No somos los soberanos celestiales inmortales de la longevidad. ¿Cómo podríamos resistirnos? Bebamos. Li Fan le sirvió otra bebida a Sima y lo consoló. Tienes razón. Sima Changon vació su taza, tragándose tanto el buen vino como su dolor. Luego, Li Fan cambió suavemente el tema a otra parte. El tiempo pasó volando y un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. La guerra entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos había alcanzado un punto álgido, y Li Fan se había establecido completamente en la residencia de Sima Changon, sin irse ni una sola vez en todo el año. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C563. ¿Sin vino? Ese día en particular, justo cuando Li Fan estaba a punto de invitar a su amigo a otra ronda de bebidas, recibió esta respuesta inesperada. Quedó completamente atónito. La cara de Sima Changon se puso ligeramente roja, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Después de un momento, se rascó la nuca torpemente y explicó, aquí en este mar de Conjun, no tengo muchos amigos cercanos, así que no me preparé mucho. Hermano Li, has sido mi invitado durante bastante tiempo. Li Fan calculó rápidamente y comentó sorprendido, no me había dado cuenta de que el tiempo pasaba tan rápido. Ya ha pasado un año entero. Disculpándose, continuó, dado que el hermano Sima considera mi presencia una carga, es hora de despedirme. Pero antes de irme, por favor déjame saber los ingredientes utilizados para hacer ese vino. Recogeré algunos para ti. Antes de que pudiera terminar, el rostro de Sima Changon se sonrojó aún más. Rápidamente agitó las manos y dijo, hermano Li, no es una queja. Es solo que... Sima Changon parecía dispuesto a explicarlo, pero por alguna razón se detuvo, meneó la cabeza y suspiró derrotado. No conteas. Hermano Li, por favor quédate aquí unos días, volveré pronto. Sin esperar respuesta, se fue apresuradamente. Li Fan observó la figura saliente de Sima Changon con una sonrisa irónica. ¡Qué persona tan interesante! Aunque no había salido en todo el año, Li Fan no desconocía por completo el mundo exterior. Su clon, Zhou Yingan, se estaba volviendo loco. Dejando de lado numerosos asuntos triviales, la tarea más urgente era la lista mensual de cultivadores reclutados. Aunque las fuerzas del mar de Conjun estaban gravemente debilitadas,
El cuartel general de la Alianza Inmortal continuó emitiendo órdenes de reclutamiento. Sin embargo, dado el estado actual del mar de Kong-Yun, la mayoría de los cultivadores reclutados se salvaron del combate directo. Fueron asignados principalmente a funciones de logística y apoyo. Aún así, nadie podía garantizar que la guerra no se expandiera, involucrándolos eventualmente en el fuego cruzado. Como resultado, nadie quería ser enviado a la prefectura de Tianling. Elaborar la lista de reclutamiento se había convertido en una tarea difícil. Inicialmente, era deber de Li Fan como enviado secreto finalizar esta lista. Pero con Li Fan en reclusión, la tarea técnicamente recayó en sus asociados de confianza Shen Gao y Gao Yuan, quienes habían sido autorizados a tomar decisiones en su ausencia. Sin embargo, Shen Gao era conocido por ser una persona tranquila, mientras que Gao Yuan era hábil en la diplomacia y cuidadoso para evitar ofender a nadie. Ninguno de los dos quería ser responsable de enviar a la gente a una posible muerte. Si los individuos enviados a la batalla perecían, eso era una cosa. Pero si sobrevivieran y regresaran con elogios, podría crear una enemistad duradera. Por lo tanto, se acercaron en secreto al más solitario Zhou Yingan para pedirle ayuda. Naturalmente, Zhou Yingan declinó. No había ninguna razón para que asumiera una tarea tan problemática. Pero muy pronto, Shen Gao sacó su carta del triunfo. Compañero taoísta Zhou, echa un vistazo. Sacó un pergamino y lo extendió ante Zhou Yingan. Liu Yihang, 10 millones de puntos de contribución. Zhou Peng, 800.000 puntos de contribución. Sicom Ji, 300.000 puntos de contribución. La mirada de Li Fan recorrió varios nombres familiares en el pergamino y preguntó, a sabiendas, ¿qué es esto? El Shen Gao se aclaró la garganta. Este es el registro de contribuciones del plan de inversiones del año pasado. El año ha terminado, por lo que es hora de devolver el capital y las ganancias. Gracias a la guía de nuestro enviado secreto, vendí todos nuestros suministros acumulados cuando los precios se dispararon más de 3 veces su costo original. El beneficio final fue de aproximadamente. El Shen Gao hizo una pausa y su rostro reveló un orgullo apenas disimulado. 314 millones de puntos de contribución. Li Fan jadeó de asombro. ¿Tanto? Había oído que los suministros escaseaban en el campo de batalla, pero no me di cuenta de que los precios se habían disparado tanto. ¿No regula esto la alianza de los 10.000 inmortales? ¿Regularlo? ¿Cómo podrían? Los negocios se basan en el consentimiento mutuo. Si no quieres comprar, no tienes por qué hacerlo. Pero cuanto más preparado estés, mayores serán tus posibilidades de supervivencia en el campo de batalla. Si tú no compras, alguien más lo hará. A diferencia de su comportamiento vacilante de hace un año, Shen Gao ahora parecía bastante indiferente ante la reacción de Zhou Yingan. Li Fan simplemente negó con la cabeza y se abstuvo de hacer más comentarios. Entonces, ¿qué sentido tiene mostrarme esto? Li Fan preguntó, fingiendo confusión. El Shen Gao intercambió una mirada con Gao Yuan, miró a su alrededor y luego formó una formación de ocultamiento. Sintiéndose seguro, marcó 5 nombres en el pergamino y repasó cada uno con fuerza. Al darse cuenta de que estaba amaneciendo, Li Fan jadeó. ¿Estos cultivadores murieron en la batalla de la prefectura de Tianling? Silencio, silencio. El Shen Gao saltó y rápidamente hizo un gesto para pedir silencio. Por favor, no difundas esto. Solo te lo digo porque eres uno de nosotros. Añadió con un toque de reproche. Li Fan asintió repetidamente, mostrando su comprensión. Entonces, ¿no queda nadie para reclamar las contribuciones de estas personas?, preguntó en voz baja. El Shen Gao habló con un matiz de emoción, exactamente. Lo confirmé en secreto, estos 5 efectivamente cayeron en el campo de batalla en la prefectura de Tianling. Además, no dejaron ningún testamento. Los 5 suman un principal de 330.000 puntos de contribución, junto con una bonificación de otros 330.000. Li Fan interrumpió, ¿no dijiste que la ganancia era 3 veces mayor? ¿Por qué solo una bonificación de 30.000? El Shen Gao resopló, 30.000 ya es generoso. El enviado secreto ajustó la tasa de bonificación por compasión. Según el acuerdo original, solo necesitábamos pagar el 50% del principal en concepto de intereses cada año.
pero el enviado secreto es benévolo, así que no discutiré. En resumen, estos 660.000 puntos de contribución ya no están reclamados. Todo lo que necesito es que me ayudes a manejar este asunto, y serán tuyos, dijo el Sengao de manera tentadora. Zhou Yingan estaba claramente tentado. Sin embargo, dudó y mostró un atisbo de renuencia. ¿Esto pasará desapercibido? Tomar las contribuciones de los muertos parece tabú. Además, ¿el enviado secreto sabe sobre esto? Li Fan preguntó deliberadamente. Los ojos de Sengao parpadearon mientras se daba palmaditas en el pecho con seguridad. No te preocupes, compañero taoísta Zhou. La lista de colaboradores es confidencial y solo la conocemos unos pocos de nosotros. No hay riesgo de exposición. Incluso le pregunté al enviado secreto y me dijo que podía manejar esto como mejor me pareciera, afirmó Sengao con confianza. Ya veo, Li Fan estudió a Sengao durante un largo momento. Solo cuando Sengao empezó a sentirse incómodo miró hacia otro lado. Está bien, me encargaré de ello, estuvo de acuerdo Li Fan. Sengao y Gao Yuan intercambiaron una mirada y sus rostros se iluminaron de alegría. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C564. Gracias por tu ayuda, compañero taoísta. El Sengao sonrió cálidamente y juntó las manos mientras salía con Gao Yuan. Al observar el retroceso de sus cifras, la expresión de Li Fan era ilegible. En solo un año, se han corrompido en esto. No hace mucho, estos dos todavía creían que yo era un soberano celestial inmortal de la longevidad caído y esperaban seguirme por un futuro próspero. Ahora incluso se atreven a engañarme y faltarme el respeto. Un brillo frío brilló en los ojos de Li Fan. Después de todo, la batalla en la prefectura de Tianlin fue iniciada por él. Había previsto que algunos cultivadores que participaban en el plan de inversiones probablemente caerían en el conflicto allí. Sin embargo, nunca le mencionó esto a Sengao. Todo era para ver cómo manejaría Sengao el capital no reclamado que dejaron aquellos que perecieron. ¿Y el resultado? El corazón humano realmente no puede resistir la tentación. Especialmente cuando nos enfrentamos a contribuciones tan significativas. Cuando uno se acostumbra a cifras astronómicas de miles de millones, ¿cómo podría contentarse con un salario exiguo? Es inevitable que busquen ganancias secundarias. Li Fan meneó ligeramente la cabeza. No estaba particularmente decepcionado, solo que una vez había considerado brindarle a Sengao una salida cuando la llama carmesí quemara el mar y eventualmente estallara, en parte como reconocimiento por su arduo trabajo y su contribución a la técnica de sentarse en la montaña. Pero ahora. Quizás en la próxima vida. Sin expresión, Li Fan comenzó a seleccionar personal del sistema marino con Yun para el próximo reclutamiento. De hecho, cuando comenzó la guerra, los primeros en ser convocados fueron miembros dentro de la estructura de la Alianza Inmortal. Después de todo, aquellos que disfrutaron de los beneficios de la Alianza de los 10.000 Inmortales también tuvieron que asumir las responsabilidades correspondientes. Su John Zhou. Este habló irrespetuosamente antes, váyanlo. Y Yan. No recuerdo mucho sobre él. No estuvo presente ni en la ceremonia de reconstrucción de la ciudad de Kongyun ni en la ceremonia de fundación de la ciudad inmortal. Márcalo también. Cao Kuo, oficial de comentarios de la Alianza de los 10.000 Inmortales del Mar Kongyun. Li Fan levantó una ceja, momentáneamente desconcertado. Había pasado muchos ciclos en el mar de Kongyun y gobernaba sus asuntos desde hacía algún tiempo, pero nunca había tenido el placer de conocer a este individuo. ¿Quién morirá sino tú? Con un golpe de su pincel, Li Fan lo marcó. Al poco tiempo, se completó la lista redactada por cultivadores que había dejado a Sengao y Gao Yuan en un aprieto. En general, la selección de cultivadores por parte de Li Fan fue bastante informal. Para él, incluso si sobrevivieran a la batalla de la prefectura de Tianlin, no escaparían de la llama carmesí que quema el mar. Era simplemente una cuestión de tarde o temprano. La orden de reclutamiento llevaba el sello que Li Fan había dejado específicamente antes de entrar en reclusión. Marcado con el sigilo del enviado secreto, todo lo que quedaba era que Zhou Yingan añadiera su sello para emitirlo oficialmente. Poco después, Zhou Yingan completó el paso final. La injusticia tiene su autor, las deudas tienen su cobrador.
Todo fue obra de Zhou Yingan, nada que ver conmigo, Li Fan. Li Fan no sintió ninguna presión. El taoísta Zhou es verdaderamente eficiente. Jaja, parece que necesitaré tu ayuda nuevamente la próxima vez. Los elogios de El Sengao pronto se hicieron evidentes. Li Fan respondió con una leve sonrisa. Mientras tanto, en el palacio de cristal bajo el mar. Después de solo mediodía, Sima Chang'an, que había estado reuniendo ingredientes para elaborar cerveza, se apresuró a regresar. Oh. Hermano Sima, ¿has regresado tan rápido? Li Fan preguntó con leve sorpresa. Ah, amigo taoísta, no lo entiendes. Sima Chang'an negó con la cabeza y explicó, surgió algo urgente, así que tuve que regresar rápidamente. Reunir los ingredientes para la cerveza verde celestial no es fácil y aún no he tenido tiempo de prepararlos. Tendrás que esperar un poco más si quieres beber de todo corazón. Parecía un poco disculpado. No te preocupes. Li Fan saludó con desdén, indicando que no le importaba. ¿Qué ha pasado para que regreses con tanta prisa? Li Fan preguntó con curiosidad. Algo notable ha aparecido en el campo de batalla de la prefectura de Tianlin y, lamentablemente, mi clon de división de sangre fue destruido. Entonces tuve que volver a crear uno nuevo, respondió Sima Chang'an, luciendo un poco cansada. ¿Notable? Los ojos de Li Fan se entrecerraron mientras conducía a Sima Chang'an de regreso al Palacio de Cristal para sentarse. Sí, cuando lo vi me quedé desconcertado. Sima Chang'an, evidentemente fatigado por usar su técnica de teletransportación para regresar, se sentó a descansar. Después de un breve descanso, sacó un pequeño bote negro. Con un gesto con la mano, lo aplastó y salió un torrente de sangre, lo suficientemente fresca como para seguir llevando un fuerte aroma metálico. La sangre se fusionó en el aire, formando gradualmente una forma vagamente humana. Sin preocuparse por la presencia de Li Fan, Sima Chang'an le tocó la frente con el dedo, extrayendo una gota de sangre prismática, que fusionó con la figura de sangre. Se emitió un suave resplandor y, al poco tiempo, se les presentó una réplica de Sima Chang'an. Después de vestir a su clon, la réplica juntó sus manos con respecto a los dos antes de partir hacia la prefectura de Tianlin. Solo entonces Sima Chang'an exhaló, aunque ahora visiblemente más débil, con el rostro ceniciento y apenas capaz de mantenerse en pie. Al ver esto, Li Fan rápidamente lo ayudó a sentarse. Después de un tiempo, Sima Chang'an recuperó algo de fuerza. ¿Cómo te sientes, compañero taoísta? Preguntó Li Fan, priorizando su bienestar sobre las preguntas inmediatas sobre el campo de batalla en la prefectura de Tianlin. No hay problema. Solo necesito descansar un poco, respondió Sima Chang'an débilmente, sacudiendo la cabeza. Eso es bueno. Inicialmente pensé que esto era simplemente un clon de división de sangre, en lugar de tu forma original. Después de cultivar el archivo histórico Bloodline, ya casi no existe una forma original, dijo Sima Chang'an con una sonrisa amarga. El mar de Kunyun es el único lugar que tiene suficiente esencia sanguínea para que pueda crear inmediatamente un nuevo clon. Al escuchar esto, Li Fan asintió en señal de comprensión. Pronto frunció el ceño. Hermano Sima, ¿crear estos clones parece agotar sustancialmente tu energía? Tienes razón, amigo taoísta. Necesito beber Heavenly Green Brew regularmente para reponer mi vitalidad perdida, admitió Sima Chang'an. Oh, no. He estado bebiendo mucho café del hermano Sima sin darme cuenta, exclamó Li Fan con exagerado arrepentimiento. Jaja, hermano Li, no hay necesidad de sentirse mal. Sima Chang'an lo tranquilizó. Como dije antes, cultivar el archivo histórico Bloodline de nuestra familia Sima hace que nuestra esperanza de vida sea similar a la de los mortales. La vida es fugaz, solo unas pocas décadas, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. En una existencia tan corta, vale la pena tener un verdadero amigo como tú, así que vive por hoy. Te agradezco que bebas conmigo todos los días. ¿Cómo podría culparte? Sima Chang'an se rió entre dientes en respuesta. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C565. Sin embargo, me preocupaba que pasar días bebiendo conmigo pudiera retrasar tu cultivo, así que inicialmente quise aconsejarte que no lo hicieras.
Pero observando tu naturaleza de mente abierta, creo que conoces bien tus límites. Por eso me abstendré de decir más. Sima Chang'ón descansó brevemente, recuperando parte de su vitalidad antes de continuar. La mirada de Li Fan parpadeó pero no dijo nada más, solo fingió estar arrepentido. Las sinceras palabras del hermano Sima realmente me avergüenzan. Jaja. Si sigues actuando de esta manera, me estás tratando como a un extraño. Sima Chang'ón fingió ira. Li Fan solo pudo suspirar en silencio. Después de este sincero intercambio, el vínculo entre ambos se hizo aún más fuerte. Después de una breve pausa, Li Fan trajo el tema de regreso al campo de batalla en la prefectura de Tianlin. Hermano Sima, ¿qué presenciaste exactamente en el campo de batalla? Frunció el ceño mientras preguntaba. Dada su comprensión integral de la historia del reino Xuanhuang, recibir tantos elogios de su parte debe haber sido una fuerza inmensamente aterradora. Sima Chang'ón suspiró profundamente. Me halagas, amigo mío. Sin embargo, su última afirmación es efectivamente correcta. La Alianza de los 10.000 Inmortales ha desplegado esta vez un arma verdaderamente devastadora. Mientras hablaba, activó una gota de su sangre, intentando crear un análisis de sangre para mostrarle a Li Fan lo que había sucedido, como lo había hecho antes. De hecho, empezaron a aparecer imágenes en el análisis de sangre. Pero entonces, la expresión de Sima Chang'ón cambió abruptamente. ¿Cómo puede ser esto?, exclamó en estado de shock, con el rostro lleno de incredulidad. Li Fan fijó su mirada en el análisis de sangre. Mostró a los abrumadores cultivadores de la Asociación de los 5 Ancianos formando una formación y rodeando a un grupo de 10.000 cultivadores de la Alianza Inmortal. El bando de la Alianza, a pesar de estar rodeado y contar con solo un centenar de miembros, no mostró ningún rastro de miedo. Cada uno era increíblemente valiente, como si estuviera potenciado por alguna fuerza misteriosa. Cargaron sin miedo hacia un enemigo que lo superaba 100 veces en número. Esta batalla aparentemente unilateral con una conclusión inevitable de repente cambió drásticamente. En el centro de los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, un individuo levantó algo alto. Y luego, sin previo aviso, franjas de cultivadores de la Asociación de 5 Ancianos cayeron del cielo. Se estrellaron contra el suelo, ensangrentados e inmóviles, gimiendo de agonía. Los cultivadores de la Alianza 10.000 Inmortales parecían haber anticipado esto. Cosecharon rápida y despiadadamente las vidas de sus enemigos. Por un momento, el cielo se llenó de un extraño fenómeno superpuesto de caída de cuerpos, formando un cuadro extraño y sombrío. ¿Cómo pudo pasar esto? Sima Chang'ón murmuró con incredulidad mientras miraba la escena grabada en el análisis de sangre, con la expresión aturdida. Al ver la extraña reacción de Sima Chang'ón, Li Fan de repente pensó en algo y preguntó, «Hermano, ¿la escena en este análisis de sangre difiere de lo que presenciaste con tus propios ojos?» «Exactamente». Sima Chang'ón asintió inmediatamente. Lo que vi fue un cultivador sosteniendo un pequeño espejo cuadrado en alto. Del cielo descendieron innumerables hilos verdes. Fueron precisamente estos inexplicables hilos verdes los que desactivaron instantáneamente a los cultivadores de la Asociación de los 5 Ancianos. ¿Pero por qué? Incluso después de explicar, Sima Chang'ón permaneció inquieta y claramente luchaba por aceptar lo que había sucedido. Para alguien como Sima Chang'ón, cuyo propósito era registrar fielmente los acontecimientos históricos, esta incapacidad de documentar la verdad fue un golpe significativo. En Weibo, energía verde, Li Fan entrecerró los ojos. Entonces, es realmente la red misteriosa. Había especulado antes que la red había descendido sobre el mundo. De hecho, una vez que la guerra se intensificó, la Alianza de los 10.000 Inmortales no pudo resistirse a usarla. Sin embargo, la red misteriosa actual difiere de la formación de bloqueo espiritual Tianxuan que encontré en mi vida anterior. Es sorprendente que un solo espejo portátil pueda invocarlo. Es un prototipo incompleto o... Li Fan cayó en pensamientos profundos. No, debo encontrar una manera de documentarlo, murmuró Sima Chang'ón, todavía visiblemente conmocionada, aparentemente al borde de la obsesión. Estás pensando demasiado en esto, hermano Sima.
Incluso si no puedes registrarlo directamente a través de imágenes o lenguaje, aún puedes describir indirectamente su existencia, le recordó Li Fan. Sima Chang'an se congeló momentáneamente. Luego se iluminó de alegría. ¡Qué tonto de mi parte! Se golpeó la frente, sacó unas gotas de sangre y las fusionó con el análisis de sangre. La sangre se fusionó en un texto distorsionado que pasó a formar parte de la pantalla. La Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos se enfrentaron en el noreste de la prefectura de Tianlin. Hilos de luz verde descendieron del cielo. Los afectados perdieron sus poderes espirituales y cayeron al suelo. A medida que los personajes de la superficie se estabilizaron gradualmente, parecieron estar a punto de fusionarse completamente con la cortina de sangre. De repente, una tenue línea verde emergió de los caracteres de sangre distorsionados. No es bueno. El rostro de Sima Chang'an palideció instantáneamente mientras gritaba de alarma. Antes de que pudiera terminar su frase, la línea verde ya se había transformado en un torrente de luz verde. La luz verde causó estragos, distorsionando las escenas grabadas dentro de la cortina de sangre hasta hacerlas irreconocibles. Luego, se retiró abruptamente y se condensó en un solo punto de luz. Por un momento hubo silencio. El punto verde estalló de repente. Retiro. En el momento en que apareció la línea verde, incluso antes de que Sima Chang'an pudiera gritar su advertencia, Li Fan ya había empujado la nube púrpura divino trueno escape hasta su límite. Al mismo tiempo, 2 alas óseas emergieron de su espalda, aumentadas por la técnica Sorenken. Utilizando la velocidad más rápida que había alcanzado desde que entró en el mundo del cultivo, Li Fan huyó a la distancia. Sin embargo, Li Fan no había anticipado que la reacción de la red misteriosa sería tan intensa, más violenta que el alboroto que causó anteriormente en el salón marcial de la isla 10.000 Inmortales. El punto verde explotó y las ondas de choque se extendieron en todas direcciones en un instante. Cuando la luz verde se acercó a su cuerpo, Li Fan sintió una punzada de falta de voluntad, pero aún así se preparó para invocar su técnica protectora, la verdad. Sin embargo, rápidamente se tragó la parte restante de verdad del canto. Porque se dio cuenta de que la energía de carga de la verdad para la protección del cuerpo no había cambiado en absoluto. ¿Fue solo una falsa alarma? Li Fan dejó de huir inmediatamente y flotó en el aire. Después de esperar un rato y no encontrar nada inusual, con el entorno tan tranquilo como antes, dudó brevemente pero decidió regresar e investigar. Dentro del Palacio de Cristal todo parecía como antes. Pero un silencio inquietante invadió el espacio. Sima Chang'an permaneció en su lugar, con la expresión del terror congelada en su rostro y su cuerpo completamente inmóvil. ¿Hermano Sima? Li Fan gritó desde la distancia. No hubo respuesta. Después de un momento, Li Fan se acercó con cautela. ¿Hermano Sima? Aunque todavía podía sentir débilmente la vitalidad dentro de Sima Chang'an, por alguna razón, no hubo reacción alguna por su parte. Además, ese rastro de vitalidad parecía como si se hubiera solidificado. Sintiendo que algo andaba mal, Li Fan comenzó a retroceder lentamente. ¡Pop! En ese instante, todo el cuerpo de Sima Chang'an estalló repentinamente desde dentro. Lo que salió no fue sangre y carne frescas, sino charcos de líquido verde viscoso. El fluido verde salpicó todo el suelo del Palacio de Cristal. Li Fan evitó por poco el asalto de líquido verde. Al contemplar los restos destruidos de Sima Chang'an, su rostro se movió levemente. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C566. La baba verde que cubría el suelo parecía conservar algún tipo de autoconciencia incluso después de la muerte de Sima Chang'an. Como un gusano retorciéndose, se arrastró lentamente hacia los alrededores. La dura superficie del Palacio de Cristal emitía un candente sonido tal como fue corroído por la baba verde. Al presenciar esta aterradora escena, Li Fan no pudo evitar respirar profundamente. ¡Qué red tan misteriosa y dominante! Incluso puede rastrear al medio que intenta registrarlo y destruir el objetivo. Espera, al darse cuenta de algo, la expresión de Li Fan cambió. Sacó un talismán rojo sangre de su anillo de almacenamiento y concentró su mente en él. Daoist Sima, ¿estás bien? Esperó mucho tiempo pero no recibió respuesta. Esto es malo.
Incluso todos sus clones han desaparecido, murmuró Li Fan, con la cara temblorosa. La capacidad de persecución de la red misteriosa era terriblemente poderosa. Inicialmente, Li Fan pensó que solo el clon en el mar de Kongyun fue destruido. Pero ahora, parecía. El destino de Sima Chang'e quedó sellado. El talismán de comunicación de color rojo sangre fue elaborado con la propia esencia de sangre de Sima Chang'e, un refinamiento único. Mientras alguno de los clones divididos en sangre de Sima Chang'e existiera en el mundo, Li Fan podría contactarlo a través de él. Pero ahora, todos sus intentos de comunicarse fueron recibidos con silencio. El resultado fue claro. La imagen de la risa de Sima Chang'e, las discusiones sobre el vino y los debates filosóficos con Li Fan permaneció vívida en su mente. Pero la vida es impredecible, aquí un momento, desaparece al siguiente. Sima Chang'e, adiós, te encontraré en la próxima vida para tomar una copa. Li Fan no sintió una tristeza abrumadora, en cambio, sacudió la cabeza suavemente, empuñó la espada de aniquilación de los 5 elementos, y destruyó el palacio de cristal submarino, creando una tumba improvisada para Sima Chang'e. Para lograr este nivel de destrucción, el poder ofensivo de la red misteriosa es incluso más fuerte de lo que recuerdo de mi vida anterior. Este no es un producto a medio terminar, dijo Li Fan con tristeza. Desde el punto de anclaje hace 9 años, muchos almas nacientes y cultivadores de nivel superior de varios estados, Tianji y Formation House fueron convocados a la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Después de eso, no hubo noticias de ellos. Más tarde, la Alianza de los 10.000 Inmortales emitió una orden de reclutamiento, reuniendo a los maestros de formación más talentosos de todo el país. Habían pasado 4 años desde entonces y ahora parecía que habían dado resultados. La Alianza de los 10.000 Inmortales ha revelado su carta de triunfo. Veamos cómo responde a continuación la Asociación de los 5 Ancianos. Con mi advertencia anterior, no deberían estar del todo desprevenidos. Desafortunadamente, el campo de batalla en la prefectura de Tianlin es demasiado peligroso. La única capaz de realizar actualizaciones en vivo, Daoist Sima, ha fallecido. La situación detallada de la batalla aún no está clara, pensó Li Fan con un rastro de arrepentimiento. Sin embargo, una cosa era segura, con un arma como la red misteriosa, la guerra en la prefectura de Tianlin estaba llegando a su fin. Está progresando más rápido de lo esperado. Pero para mí esto es una buena noticia. Ya he alcanzado la perfección del núcleo dorado. Todo está listo. Una vez que termine la guerra y la alianza de los 10.000 inmortales traslade el gran cielo de la cueva de los 5 elementos a su fortaleza, exploraré el vacío de la prefectura de Tianlin. Los comentarios de sus numerosos subordinados en el mar de Kongyun continuaron fluyendo constantemente hacia el Dantian de Li Fan, almacenado dentro de su cuerpo de calamidad. El primer cuerpo de calamidad estaba casi completo. A su velocidad de cultivo actual, Li Fan estimó, si llego a la etapa Nascent Soul, probablemente llegaré a la mitad de la etapa Nascent Soul poco después. Sacudiendo la cabeza, dejó de lado sus fantasías. Antes de que terminara la guerra, la precaución seguía siendo la prioridad. Li Fan decidió no buscar una nueva ubicación. En lugar de eso, utilizó la espada de aniquilación de los 5 elementos para excavar una cueva que habita en lo profundo de una fosa oceánica. Con formaciones y la técnica secreta, Skashard in Hand, sellando el área, finalmente se sintió seguro. Durante el año pasado, Li Fan también visitó el reino inmortal caído. Sin embargo, regresar a la secta domadora de bestias desde la montaña de las bestias de Nanmin fue un largo viaje. La mayor parte de su tiempo durante ese viaje lo pasó en la carretera. Mientras cultivaba la técnica del horno de creación, mejorada enseñada por el señor Bai, Li Fan, que habitaba Little Black, se sintió tranquilo y concentrado. Pero cuando regresó a la secta en Xiaoyin con Suke, descubrió que Lu Ya y el emperador Sanmo no estaban por ningún lado. Incluso cuando Li Fan se fue, todavía no habían reaparecido. Todavía falta medio año para la próxima entrada. Preparémonos primero para formar mi alma naciente. A medida que la brillantez de The Deviation Stone parpadeaba en su mente, resurgieron las ideas de innumerables manuales de Nascent Soul. Al revisarlos, compararlos y validarlos, Li Fan sintió que ganó aún más. El tiempo voló en el cultivo.
En un abrir y cerrar de ojos pasaron 3 meses. Mientras el verdadero cuerpo de Li Fan se sumergía en la meditación, uno de sus clones, Zhou Yingan, de repente recibió una tarjeta de invitación. ¿Liu Jihang? La expresión de Li Fan cambió. El verdadero rey del caldero de la medicina no había regresado. Claramente, este Liu Jihang no era el hijo adoptivo del maestro Liu Ruchen de la secta del rey de la medicina. En ese caso, debe ser de la Asociación de los 5 Ancianos, dedujo Li Fan. En su transacción anterior, Li Fan había pedido a la Asociación de los 5 Ancianos que donara 10 millones de puntos de contribución bajo el alias de Liu Jihang a Esengao. Efectivamente, el nombre de Liu Jihang apareció en los registros de recaudación de fondos. Algo urgente debe haber sucedido. Antes no dejaban datos de contacto, pero ahora corren el riesgo de exponerse para buscarme. Li Fan abrió la tarjeta de invitación, memorizó el lugar de la reunión y luego la destruyó con energía espiritual. A altas horas de la noche, partió tranquilamente solo. El punto de encuentro estaba en una isla mortal a 500 millas al noroeste de Konyunamoro Seri. En el centro de la isla había un bosque de bambú. Dentro del bosque había una humilde cabaña. Li Fan entró y, al ver la figura que había dentro, entrecerró los ojos. Es él. Aunque el hombre ocultó su apariencia con técnicas secretas, Li Fan lo reconoció instantáneamente como el contacto de la Asociación de 5 Ancianos de su transacción anterior con respecto al examen de ingreso a la Alianza de los 10.000 Inmortales. ¿Cómo debería llamarte? Durante nuestra última reunión, ni siquiera me di cuenta de que no eras el verdadero Zhou Yingan. Cuando mi jefe me lo dijo, me quedé realmente sorprendido, dijo el hombre sarcásticamente. ¿Arriesgaste tanto para encontrarme solo para preguntar eso? Ridículo. Li Fan resopló y se giró para irse. La expresión del cultivador Five Elders cambió instantáneamente. Espera. Se apresuró a bloquear a Li Fan, suavizando su tono. Compañero taoísta, hablemos de las cosas. Li Fan lo miró de reojo antes de regresar a su asiento. El cultivador de los 5 ancianos dio un suspiro de alivio y explicó su propósito para la reunión. ¿El diagrama de formación de sellado espiritual suantiano? Li Fan entrecerró los ojos e inmediatamente se negó. No lo tengo. En lugar de sentirse decepcionado, el cultivador de los 5 ancianos pareció animado. Daoísta, no preguntaste cuál era la formación, pero declinaste rotundamente. Eso solo demuestra que lo sabes. Por favor, debes ayudarnos. Su tono era sincero y suplicante. Lea capítulos adicionales en u/Spirit Stone Translation. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C567. Aunque Li Fan no estaba del todo seguro de lo que el oponente quería decir con la llamada formación suantiana de sellado de espíritus. Sin embargo, no era difícil inferir que el término se refería a la red misteriosa, que había comenzado a demostrar su extraordinario potencial en el campo de batalla de la prefectura de Tianlin. Sin traicionar ninguna emoción, Li Fan investigó, según nuestros cálculos, incluso con la ayuda de la formación Suantian Spirit Sealing, la Asociación de los 5 Ancianos no debería perder terreno tan rápidamente ni encontrarse en una posición tan desesperada, ¿correcto? La otra parte suspiró y admitió. Esta vez realmente lo subestimamos. ¿Quién podría haber imaginado que la Alianza de los 10.000 Inmortales sería capaz de recrear esta antigua formación tan rápidamente? Y parece ser incluso más formidable que las descripciones registradas. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos habló con frustración. Nuestras contramedidas aún no han sido completamente preparadas. Por eso la situación en el campo de batalla de la prefectura de Tianlin se ha vuelto bastante precaria por ahora. Por eso necesitamos urgentemente un método para debilitar su formación. Li Fan permaneció en silencio, golpeando rítmicamente sus dedos sobre la mesa como si estuviera sumido en sus pensamientos. Adquirir el diagrama de formación de la formación suantiana de sellado de espíritus, incluso para nosotros, tendría un costo enorme. Algunos camaradas que se han infiltrado en la alianza de los 10.000 Inmortales probablemente tendrían que sacrificar sus vidas. E incluso entonces, el éxito está lejos de estar garantizado. Después de una larga pausa, Li Fan finalmente habló, con tono vacilante. Este asunto es de gran importancia. No puedo tomar una decisión por mi cuenta.
Hagámoslo, dame 3 días y volveré aquí con una respuesta. Aunque el cultivador de la Asociación de 5 Ancianos estaba ansioso, reconoció la validez del razonamiento de Li Fan y asintió de mala gana en señal de acuerdo. Por cierto, la próxima vez nos encontraremos en un lugar diferente. Son tiempos turbulentos y es mejor pecar de cauteloso. Con eso le dio a Li Fan las coordenadas de otra isla. Li Fan juntó sus manos en señal de despedida y se fue rápidamente, regresando a la ciudad inmortal con Yun. Bloqueo del espíritu Tianxuan, espíritu sellador Xuantian. Tiempos antiguos, espejo Tianxuan. Secta Xuantiana, En su habitación aislada, la mirada de Li Fan parpadeó mientras se hundía en la contemplación. Esa escena en el campo de batalla, donde innumerables cultivadores cayeron del cielo al suelo en un instante, me resultó extrañamente familiar. Así es, Prefectura de las 9 montañas. Dentro de la Prefectura de las 9 montañas, las 9 cadenas montañosas tenían la peculiar propiedad de impedir que los cultivadores volaran sobre ellas. En su vida anterior, Li Fan había viajado a la Cámara de Comercio de las 10.000 leyes en la Prefectura de las 9 montañas para realizar adquisiciones. Allí fue testigo del trágico destino de varios cultivadores desafiantes que cayeron y murieron. ¿Podría haber alguna conexión aquí? Li Fan examinó sus recuerdos y recordó varios documentos que había leído en el pasado. Según la leyenda, las 9 grandes montañas de la Prefectura de las 9 montañas se formaron a partir de los meridianos de una bestia de inmenso tamaño que había perecido en la antigüedad. Las 9 montañas recibieron su nombre: Tianchan, longitud celestial; Tianduan, brevedad celestial; Tianzu, vacío celestial; Tianku, prontitud celestial; Tianji, nudo celestial; Tiandai, sustitución celestial; Tianlao, prisión celestial; Tiandong, movimiento celestial; y Tianzi, finura celestial. Se decía que estas montañas formaban secretamente una formación, desestabilizando el espacio en la Prefectura de las 9 montañas y haciendo que incluso la formación de teletransportación fuera ineficaz. Esta información era algo que Li Fan sabía desde hacía algún tiempo. En aquel entonces, descartó la idea de que los meridianos de una bestia se transformaran en cadenas montañosas como un cuento antiguo y fantasioso propio de la mitología. Sin embargo, después de visitar personalmente la montaña Nanmin, el terreno sagrado de las antiguas bestias dentro del reino inmortal caído, y presenciar muchas criaturas temibles de la antigüedad, Li Fan comenzó a notar ciertas discrepancias en la leyenda. La cuestión era sencilla: si la leyenda fuera cierta, el tamaño de esta bestia sería insondable. La Prefectura de las 9 montañas abarcaba un área que Li Fan había tardado medio año en atravesar. Una bestia lo suficientemente grande como para que sus meridianos cubrieran una prefectura entera. ¿Qué clase de existencia aterradora podría haber sido esa? En comparación con ella, seres como el dragón divino escarlata de 9 cabezas, el dragón púrpura sin cabeza y el dragón divino azul eran meras hormigas. Si bien el tamaño no necesariamente se correlaciona con el poder, Li Fan no podía creer que una bestia capaz de formar las 9 montañas fuera débil. Quizás esta bestia desconocida tenga pistas sobre los orígenes de la formación xuantiana de sellado de espíritus. Aunque el nombre por sí solo sugería una conexión con la antigua secta xuantiana, Li Fan no podía descartar la posibilidad de una mera coincidencia. Ser meticuloso no vendría mal. Así, Li Fan comenzó a buscar en el espejo Tianxuan información sobre la bestia que formó la Prefectura de las 9 montañas. Dado el paso del tiempo, los registros estaban fragmentados y no eran verificables. Las opiniones variaron y no se pudo encontrar una respuesta definitiva. Li Fan revisó todos los registros pero no encontró nada creíble. Justo cuando se preparaba a regañadientes para darse por vencido, una pintura titulada Encuentro de sueños con bestias antiguas llamó la atención de Li Fan. Esta pintura no fue creada por nadie en los tiempos modernos, sino que fue un boceto casual de un discípulo de la antigua secta del pincel divino. Después de que la secta del pincel divino fuera anexada por la secta del puntillismo, sus artefactos se dispersaron por todas partes. Esta pintura en particular fue obtenida accidentalmente por un cultivador errante. Sin embargo, durante un catastrófico desastre celestial, el cultivador errante pereció y el contenido de su anillo de almacenamiento fue saqueado. Solo los objetos aparentemente inútiles, demasiado engorrosos para transportarlos, quedaron atrás, en silencio y en su lugar. El anillo de almacenamiento abandonado, considerado inútil, fue desechado al borde de la carretera como basura vieja.
Después de estar enterrado en el polvo durante miles de años, fue redescubierto por un cultivador que pasaba por allí. Según este cultivador, llamado Chen Bowen, comprendió los acontecimientos pasados a través de un resentimiento persistente de 1000 años de antigüedad dentro del anillo de almacenamiento. Por supuesto, esta afirmación podría haber sido inventada por Chen Bowen para inflar el valor de encuentro de sueños con bestias antiguas. De todos modos, la pintura data de hace miles de años. Representa más de 100 bestias en diversas formas, algunas de las cuales Li Fan había encontrado en el reino inmortal caído. Lo que realmente cautivó a Li Fan de la pintura, más allá de estas obvias bestias, fue la presencia oculta de otra criatura. En el borde mismo de la pintura, parecía que estas 100 bestias estaban todas de pie sobre el cuerpo de un ser colosal. Sin embargo, debido a su inmenso tamaño, no se pudo representar completamente. En cambio, las 100 bestias a su espalda sirvieron como marco de referencia. Vasto y sin forma, su nombre es cielo. Esta frase estaba inscrita en un rincón del cuadro. Naturalmente, este estilo creativo minimalista atrajo muchos comentarios de los cultivadores. Un observador perspicaz reveló la verdad con una sola observación. Lo sé. ¿No es esa tortuga gigante la que se transformó en la provincia de las 9 montañas después de su muerte? El tono era un tanto burlón pero no infundado. De hecho, el nombre de la criatura consta de los caracteres Rey y 8. Se llama Tin. Se llama Cielo. El celestial bestia. Una luz aguda brilló en los ojos de Li Fan. Lea capítulos adicionales en u/Spirit Stone Translation. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C568. La apariencia exacta de la bestia celestial, si realmente se parece a una tortuga, ahora es imposible de verificar. Sin embargo, con un nombre específico, resulta mucho más fácil buscar información relacionada. Aunque la mayoría de los registros están fragmentados, en general se puede confirmar que la bestia celestial fue una existencia totémica en la lejana era antigua, aparentemente ligada estrechamente a cierta forma de fe. Li Fan reflexionó, la bestia celestial probablemente pertenecía a la secta suantiana. Durante la guerra en la que las 10 grandes sectas del Dao inmortal aniquilaron a la secta suantiana, la bestia celestial cayó y se transformó en 9 montañas. La hermana mayor Sao mencionó una vez que la secta suantiana usurpaba la autoridad celestial y podía otorgar marcas a los mortales, permitiéndoles ejercer poderes sobrenaturales que solo poseen los cultivadores. Y si pudieran conceder tales poderes, naturalmente, también podrían revocarlos. Quizás en el campo de batalla de la prefectura de Tianling, la razón por la que los cultivadores, atrapados por la luz verde, perdieron su capacidad de volar y se desplomaron del cielo se debió precisamente a este mecanismo. En mi vida pasada, la red misteriosa, que recuerdo apenas exhibía tales habilidades, de revocación. Para reprimir a los cultivadores rebeldes, a menudo tenían que enviar a los hechiceros celestiales, vestidos de negro. La red estaba mucho más centrada en monitorear y otorgar poderes que en despojarlos después de pensarlo un momento. Li Fan frunció el ceño. La formación de bloqueo del espíritu Tianxuan y la formación de sellado del espíritu suantiano podrían ser simplemente dos facetas del poder divino de la secta suantiana. La llamada otorgamiento y revocación ejercen esencialmente autoridad celestial, actuando en lugar de los cielos. Con este pensamiento en mente, Li Fan sacó un trozo de jade cifrado en blanco. La piedra de la desviación Dao en su mente tarareaba débilmente mientras se activaba. El diagrama de formación completo de la formación Tianxuan Spirit Locking, profundamente grabado en su memoria de su vida pasada, quedó impreso en el trozo de jade. Sin embargo, Li Fan cometió algunas omisiones deliberadas, ocultando los finos detalles de la formación del núcleo central. Le llevó medio día completar el grabado del diagrama de formación. Sosteniendo la hoja de jade, la expresión de Li Fan fluctuó. Si bien la prefectura de Tianling ha logrado una gran victoria y la alianza de los 10.000 inmortales parece tener la ventaja, toda esta ventaja percibida es solo una ilusión. Los soberanos celestiales inmortales de la longevidad de la Asociación de los 5 Ancianos se han abstenido de tomar medidas únicamente debido al acuerdo alcanzado con el ancestro inmortal de la transmisión del Dharma en el pasado. En verdad, el ancestro inmortal ya ha... De repente, Li Fan se quedó paralizado a mitad de sus pensamientos. Anteriormente,
creía que el ancestro inmortal había abandonado el reino Xuanhuang. Si esto se supiera, con la asociación de los 5 ancianos alardeando de la fuerza de 5 soberanos celestiales de la longevidad, la alianza de los 10.000 inmortales estaría casi indefensa. Si filtrara el diagrama de formación que bloquea el espíritu a la asociación de los 5 ancianos, podría acelerar el colapso de la alianza, exponiendo su propia posición frágil. Pero pronto, Li Fan se dio cuenta de una falla en sus suposiciones. En su vida pasada, recién en el año 41, cuando la hermana mayor Sao probó las aguas, confirmaron que el ancestro inmortal efectivamente había partido. Sin embargo, nadie sabía exactamente cuándo se había ido el antepasado inmortal. La única pista llegó en el año 24, cuando la Alianza de los 10.000 Inmortales decidió implementar universalmente la formación de bloqueo espiritual Tianxuan, lo que podría revelar algunas pistas. Aún así, Li Fan recordó que en las etapas iniciales de formación de talentos en técnicas de formación, la alianza no mostró urgencia. Quizás esto se debió a que no sabían de la partida del ancestro inmortal, o quizás el ancestro realmente aún no se había ido en ese momento. ¿Debo echar leña al fuego y poner a prueba la situación? Por un momento, Li Fan dudó. Después de reflexionar durante mucho tiempo, finalmente decidió dejar de lado la idea por ahora. En esta vida, su objetivo principal seguía siendo alcanzar el alma naciente. Solo si la alianza de los 10.000 inmortales triunfara en la guerra de la prefectura de Tianlin y reubicara con éxito la gran cueva cielo de los 5 elementos, Li Fan tendría la oportunidad de explorar el misterioso vacío que continuamente da origen a estos cielos rupestres. Si la alianza cayera, todo se desmoronaría y él perdería su libertad de acción. Aún así, no se puede permitir que la alianza de los 10.000 inmortales se sienta completamente impresionada. De lo contrario, si la asociación de los 5 ancianos enfrenta derrota tras derrota y la alianza se vuelve complaciente y no siente la necesidad de reubicar los cielos de las cuevas, sería problemático. Después de una larga contemplación, Li Fan aplastó el trozo de jade cifrado que tenía en la mano. Sacó otra hoja en blanco y comenzó a grabar una vez más. Esta vez omitió aún más detalles, dejando solo las estructuras de formación más externas. Incluso un fragmento lo dice todo. La asociación de los 5 ancianos seguramente tiene su cuota de genios en técnicas de formación. Con la parte de la formación que revelo, puede que no desmantelen completamente la formación de bloqueo espiritual, pero contrarrestarla no debería ser un problema. Después de completar su intrincado trabajo, los ojos de Li Fan brillaron mientras almacenaba la hoja de jade cifrada en un anillo de almacenamiento separado. 3 días después, Li Fan se reunió nuevamente con el espía de la Asociación de los 5 Ancianos. Daoísta Zhou, ¿cuál es el veredicto? Tan pronto como apareció Li Fan, el espía preguntó con impaciencia. Podemos obtener los diagramas, respondió Li Fan sin rodeos. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos se quedó paralizado en estado de shock antes de que su rostro se iluminara de alegría. Sin embargo, Li Fan rápidamente apagó su entusiasmo. Pero son solo los diagramas de la estructura exterior. Y es la versión inicial. La formación Xuantian Spirit Ceiling ha experimentado innumerables iteraciones y avances desde entonces. Es probable que ahora sea irreconocible. Solo puede servir como referencia. Li Fan habló con indiferencia. Al oír esto, el entusiasmo inicial del espía disminuyó, pero pronto recuperó la compostura. Adquirir incluso la estructura exterior de la formación original fue un gran avance. También fue un resultado razonable dentro de las expectativas. Después de todo, la formación Xuantian Spirit Ceiling fue uno de los secretos mejor guardados de la Alianza de los 10.000 Inmortales, ubicándose entre sus principales activos confidenciales. La Asociación de los 5 Ancianos había perdido a varios espías profundamente arraigados sin obtener ni una pizca de información. Si Li Fan hubiera prometido la formación completa sin reservas, el espía habría sospechado de una trampa, o incluso habría cuestionado si el propio Li Fan era el ancestro inmortal de la transmisión del Dharma. No importa. Incluso los diagramas originales son excelentes. El cultivador de la Asociación de 5 Ancianos miró a Li Fan con anticipación. ¿Cuáles son tus términos? El tono de Li Fan se volvió grave. El valor de estos diagramas está más allá de cualquier punto de contribución o medición. Pero nuestros términos son simples.
Los ojos de Li Fan brillaban y su expresión era ilegible. La asociación de los 5 ancianos debe cooperar con nuestras acciones en ciertos momentos críticos. El espía se quedó paralizado, frunciendo el ceño. ¿Qué significa eso? Li Fan ignoró la pregunta y continuó, con el poder de los contratos, confío en que no renegarás del trato. Tengan la seguridad de que nuestras peticiones no serán excesivas. En momentos clave, lo único que pedimos es que su asociación preste su apoyo dentro de una misma prefectura. El espía se quedó en silencio. Espera un momento. Dándole la espalda, cerró los ojos como si estuviera consultando con superiores. Después de un largo rato, se dio la vuelta, empapado en sudor. Estamos de acuerdo con este acuerdo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C569. ¿Cuánto tiempo te llevará a adquirir el diagrama de formación? El espía de la Asociación de los 5 Ancianos preguntó con impaciencia, sin siquiera esperar a que Li Fan hablara. Li Fan reflexionó por un momento antes de responder, al menos 20 días. La expresión de la otra parte inmediatamente se volvió ansiosa. Demasiado lento. En el campo de batalla, las cosas cambian en un instante. 20 días, quién sabe qué podría pasar para entonces. A mitad de la frase, el espía se detuvo abruptamente y dijo directamente, no podemos permitirnos esperar tanto tiempo. Li Fan entrecerró los ojos y soltó un resoplido frío. Parece que la asociación de los 5 ancianos realmente tiene prisa. Incluso una versión inicial del diagrama de formación no es algo fácil de robar. Requiere una planificación cuidadosa. No puedes simplemente chasquear los dedos y conseguirlo. Al escuchar esto, la expresión del espía se oscureció. Sin embargo, en este punto, el tono de Li Fan cambió. Hay una forma lenta de hacerlo y también hay una forma más rápida. Si quieres el diagrama rápidamente, depende de tu sinceridad. El flagrante aumento de precios hizo exclamar al espía, ¿qué más quieres? El rostro de Li Fan se oscureció ligeramente. El precio que acabamos de discutir fue por el diagrama de formación. Ahora necesitamos discutir el costo de acelerar el proceso. ¿Algún problema? Si no estás dispuesto a negociar, entonces olvídalo. Con eso, se giró decisivamente y comenzó a alejarse. Espera. Hablemos de esto. El espía entró en pánico y se apresuró a traer de vuelta a Li Fan. No seas tan imprudente, compañero taoísta Zhou. Ya dije que todo es negociable. El espía forzó una sonrisa con los dientes apretados. Li Fan se sentó nuevamente y dijo con indiferencia, aceptar comerciar con usted ya representa un riesgo significativo para mi organización. Naturalmente, los beneficios deben ser suficientes. Usando su dedo como bolígrafo, garabateó algunos caracteres pequeños en la mesa de piedra y continuó, olvídate de los puntos de contribución. Algunas de las especialidades de la Asociación de los 5 Ancianos son muy populares en nuestros círculos y pueden servir como moneda de cambio. El espía se inclinó para ver los elementos enumerados en la tabla: pastillas de iluminación, barco verdadero Samantabhadra, cristales despreocupados, polvo de estrellas Dao humano y fruta que desafía la verdad. Su párpado se movió incontrolablemente. Anteriormente, cuando Li Fan se había infiltrado en la Asociación de los 5 Ancianos controlando el cuerpo títere de Jia Xiuyuan, no solo ganó algo de tiempo privado en el reino de ilusión de la hermana mayor Zhao, sino que también desarrolló una comprensión decente de la situación general y la cultura de la región. Enlightenment Pills y Samantabhadra True Book no necesitaban más explicaciones. Human Dao Stardust, una especialidad del Human Dao Heavenly Domain, correspondía a las estrellas formadas por cultivadores que ascendían a los cielos y se fusionaban con la luz de las estrellas. Al absorber el polvo de estrellas, se podía percibir claramente el proceso de remodelación del mundo. En el dominio celestial Dao humano, la transformación de los cielos y la tierra siguió un marco creado por él, soberano celestial Dao humano, aunque en un nivel inferior a los principios místicos del reino Xuanhuan. Sin embargo, fue muy valioso para los cultivadores que buscaban la iluminación, independientemente de su nivel. En cuanto a la fruta que desafía la verdad, era un objeto único del reino de la realidad. La fruta podría preprogramarse con información específica que, una vez consumida, deformaría los pensamientos del consumidor.
Creerían incluso en las nociones más inverosímiles como verdad absoluta. Esta capacidad de convertir la falsedad en realidad la hizo increíblemente potente. Incluso los cultivadores de la integración Dao por debajo del reino inmortal de la longevidad no pudieron resistir su influencia. Al apartar la mirada de la mesa de piedra, el espía miró a Li Fan, que estaba sentado en silencio con los ojos cerrados y sintió que se le secaba la boca. Compañero taoísta Zhou, por favor espere. Limpiándose el sudor de la frente, se dio la vuelta. Esta vez tomó incluso más tiempo que antes. Todo su cuerpo tembló como si estuviera soportando una tremenda prueba. Cuando el cielo se oscureció, finalmente tomó una decisión. El espía, que parecía completamente agotado e inestable, respiró profundamente antes de decir débilmente, bien. Pero las cantidades de cada artículo deben negociarse más a fondo. Li Fan, que estaba descansando con los ojos cerrados, de repente los abrió y sonrió. De acuerdo. Lo que siguió fue una larga sesión de negociación. Después de mucho regateo, ambas partes llegaron a un acuerdo. El espía le dio a Li Fan una mirada profunda y significativa. Ahora es el momento de firmar el contrato. En ese momento ocurrió algo inesperado. Una luz dorada radiante brotó del cuerpo del espía, envolviéndolo por completo y fusionándose en un rollo de contrato dorado, que flotaba silenciosamente ante Li Fan. El propio espía se disolvió en la luz y desapareció por completo. Para reprimir su incomodidad, Li Fan tomó el pergamino dorado y lo examinó cuidadosamente. El texto fue escrito en tenues caracteres dorados oscuros. Los términos del acuerdo coincidían con lo negociado, sin discrepancias. Lo que llamó la atención de Li Fan fue que un lado del contrato quedó en blanco para que él lo firmara, mientras que el otro tenía 5 símbolos enigmáticos y en constante cambio. Aunque no pudo descifrar su significado, Li Fan entendió instintivamente que estos símbolos representaban a los 5 soberanos celestiales inmortales de la Asociación de los 5 Ancianos. 5 Longevidad. Al recordar la conferencia del estudioso de lavado de cerebro en el Valle de la Asociación de los 5 Ancianos, Li Fan tuvo una epifanía. Este contrato parece estar relacionado con los contratos del alma de la Asociación de 5 Ancianos. Los partidos principales son los soberanos inmortales de la longevidad, aunque el contenido difiere. Cuando Li Fan extendió la mano para firmar, una indescriptible sensación de aprensión lo invadió. Confirmar. Él respondió interiormente. La sensación persistió y se intensificó con cada repetición. En la tercera confirmación, una luz dorada se disparó a las profundidades del alma de Li Fan, mientras que el resto desapareció en el vacío. El contrato está sellado. Nadie obligado por él puede romper sus términos, murmuró Li Fan con los ojos entrecerrados. Ni siquiera los soberanos celestiales inmortales de la longevidad. Puedo desafiarlo. El único poder capaz de someter a alguien tan inescrutable como la hermana mayor Sao debe ser un soberano inmortal de la longevidad igualmente formidable. Quizás incluso más fuerte. Con esto, las especulaciones de Li Fan sobre el último y desconocido soberano de longevidad de la Asociación de los 5 Ancianos finalmente fueron validadas. Fue el poder vinculante de los contratos de este soberano lo que mantuvo la estabilidad de la organización. A lo lejos, el cuerpo principal de Li Fan meditaba en silencio, monitoreando su alma en busca de anomalías después de que su clon, Zhou Yingdan, firmara el contrato. Nada parecía estar mal. Sin embargo, en el fondo tuvo una fuerte premonición. Si violara el acuerdo, las repercusiones repercutirían en todo su ser, llegando incluso a su cuerpo principal. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C570. Hasta ahora, Li Fan aún no había descubierto las consecuencias exactas de violar el contrato con la Asociación de 5 Ancianos. Sin embargo, no tenía intención de probarlo personalmente. Cada acuerdo que había hecho con la Asociación de los 5 Ancianos le había aportado inmensas ganancias. ¿Por qué alguna vez rompería voluntariamente el acuerdo? Al contrario, deseaba más oportunidades como estas. El espía de la Asociación de los 5 Ancianos quedó ahora reducido a nada más que huesos. En el lugar de la transacción solo quedó Li Fan. Destruyendo casualmente la mesa de piedra con caracteres grabados, Zhou Yingdan saltó y regresó a la ciudad de Kongyun. En el camino de regreso, Li Fan reflexionó sobre algunas rarezas durante el proceso de negociación.
la Asociación de los 5 Ancianos ofreció con moderación tesoros como la fruta que desafía la verdad, y el polvo estelar Dao humano, valiosos incluso para los cultivadores en el ámbito de la integración Dao. Esto era comprensible para Li Fan. Sin embargo, con respecto al barco verdadero Samantabhadra, la Asociación de los 5 Ancianos fue demasiado tacaña y se negó a proporcionar más incluso cuando se le ofreció una compensación con recursos aún más preciosos. Esto desconcertó a Li Fan. Después de todo, el barco verdadero Samantabhadra era algo que su cuerpo de títere había encontrado casualmente durante sus viajes dentro de la Asociación de los 5 Ancianos. Estuvo disponible no hace mucho tiempo. ¿Cómo se había vuelto tan valioso de repente? ¿Qué había cambiado? Li Fan no pudo entenderlo hasta que Zhou Yingan regresó al salón de administración y miró el mapa del mar de Kunyun y sus regiones circundantes en la pared. De repente, la inspiración llegó. Miró fijamente los límites naturales marcados en el mapa, el lugar etiquetado como la barrera de niebla blanca, y parecía tener una epifanía. La llamada ley de la oferta y la demanda, murmuró. Aunque el valor real del barco verdadero Samantabhadra no es alto, si la Asociación de los 5 Ancianos ahora los está requisando a gran escala y experimentando una grave escasez. Esto lo explicaría todo. Los pensamientos de Li Fan se aceleraron. ¿La Asociación de los 5 Ancianos está planeando una campaña dentro de la niebla blanca? ¿Están usando la barrera de la niebla blanca para lanzar un ataque contra la alianza de los 10.000 inmortales, o se están aventurando más profundamente en la propia niebla blanca? Incluso el propio Li Fan se sorprendió por esta repentina hipótesis. Durante incontables años, los cultivadores habían evitado la niebla blanca debido a sus propiedades que drenan la vida. ¿Quién habría pensado en utilizar las barreras de niebla blanca como vías naturales? Aunque la alianza de los 10.000 inmortales sabía desde hacía mucho tiempo que la hoja verdadera de Samantabhadra podía mitigar en cierta medida los efectos de la niebla que drenaba la vida, este conocimiento no se había implementado ampliamente. Este descuido fue un importante punto ciego en el pensamiento de la alianza de los 10.000 inmortales. Lo que parecía una barrera de niebla blanca impenetrable y segura podría, en el siguiente instante, estallar con innumerables cultivadores enemigos brotando. Esta era una perspectiva absolutamente aterradora. Espero estar pensando demasiado en las cosas. Con las muchas mentes brillantes de la alianza de los 10.000 inmortales, ya deben haberse preparado para tal posibilidad. ¿Verdad? En los días siguientes, Zhou Yingan se mantuvo deliberadamente ocupado. Todas las solicitudes de reuniones que normalmente habría rechazado de plano ahora fueron aceptadas. Siempre que tenía tiempo libre, patrullaba las islas a través del mar de Kunyun. En solo 3 o 4 días, había interactuado con cientos de personas de diversos orígenes y rangos. Esta estrategia hizo casi imposible para la Asociación de los 5 Ancianos rastrear sus fuentes de inteligencia o descubrir rastros de la llamada Sociedad Supresora del Cielo. Incluso si la Asociación de los 5 Ancianos tuviera los medios para interrogar a cada persona que conociera mediante técnicas de introspección, no encontrarían nada. Nunca adivinarían que todos los principales secretos de la alianza de los 10.000 inmortales se originaron en el propio Li Fan. El quinto día, Li Fan, llevando un diagrama de formación fragmentado, se aventuró solo al pabellón de los 10.000 tesoros en la isla Yulan. En una cámara oculta en lo profundo de su ser, conoció al contacto para esta transacción. La persona estaba vestida de negro, con el rostro oculto, pero Li Fan se dio cuenta de que no era el mismo individuo que el último contacto. ¡Excelente! Su compañero taoísta Zhou es confiable y tampoco lo decepcionaremos, elogió el cultivador vestido de negro al ver llegar a Li Fan según lo prometido. Li Fan preguntó sobre el espía anterior de la Asociación de 5 Ancianos. El cultivador vestido de negro respondió solemnemente. Para completar la misión, eligió el autosacrificio. Es nuestro destino y nuestro honor. Estaba claro que la persona que Li Fan había presenciado disolviéndose bajo una luz dorada realmente había perecido. Habían dado su vida para conseguir un contrato con las marcas de 5 soberanos celestiales. Curiosamente, no había habido ninguna anomalía celestial que marcara la muerte del espía, un misterio que Li Fan no pudo desentrañar. Asintiendo en silencio, Li Fan entregó un anillo de almacenamiento que contenía tiras de jade cifradas. El cultivador vestido de negro lo aceptó con cuidado y dijo, «Por favor, espere aquí un momento,
compañero taoísta Zhou. Con esto salió de la recámara con el anillo, destino desconocido. Li Fan cerró los ojos y esperó pacientemente. No le preocupaba la seguridad del cuerpo de este títere. En primer lugar, el contrato dorado prohibía a cualquiera de las partes dañar a la otra. En segundo lugar, Zhou Yingan se presentó como miembro de la enorme organización encubierta, Sociedad Supresora del Cielo, escondida en lo profundo de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Además, era el único vínculo entre la Sociedad Supresora del Cielo y la Asociación de los 5 Ancianos. A menos que la Asociación de los 5 Ancianos estuviera dispuesta a cortar por completo los lazos con la Sociedad Supresora del Cielo, no se atreverían a hacerle daño. Especialmente cuando su guerra con la Alianza de los 10.000 Inmortales no dejó lugar para crear enemigos adicionales. Aún así, Li Fan permaneció alerta, listo para abandonar este cuerpo de marioneta si fuera necesario. La eficiencia de la Asociación de 5 Ancianos fue notable. En menos del tiempo que tomó preparar una taza de té, el cultivador vestido de negro regresó a la cámara. Aunque intentó enmascarar sus emociones, la leve emoción en su comportamiento era evidente. Tus métodos son verdaderamente extraordinarios, estoy impresionado. Esto es lo que prometimos. Por favor, compruébalo. El cultivador vestido de negro entregó una piedra blanca. Esto es, los ojos de Li Fan brillaron. Afortunadamente, después de buscar entre los recuerdos almacenados en la piedra de la desviación Dao, supo instantáneamente que era esta piedra blanca. Era la madre de piedra vacía primordial, un material de almacenamiento natural y raro. En comparación con los anillos de almacenamiento comunes, ofrecía un espacio significativamente mayor. También podría refinarse y almacenarse dentro del cuerpo de un cultivador. Era un material esencial para la elaboración de artefactos espaciales, pero no tenía precio y apenas estaba disponible. Este artículo no estaba en la lista de productos solicitados de Li Fan. Estaba claramente previsto como un recipiente de almacenamiento específico. Li Fan asintió levemente, abrió la boca y se tragó la piedra directamente. No lo perfeccionó de inmediato, sino que primero inspeccionó su contenido. La Asociación de los 5 Ancianos había cumplido su parte del acuerdo sin escasez alguna. 10.000 pastillas de la iluminación, 300 barcos verdaderos a Mantabadra, 3 fragmentos de polvo de estrellas Dao humano, todos coincidían con el contrato. La atención de Li Fan se centró en una estatua brillante de 5 colores que flotaba entre los objetos. Contacto 2.